¿Qué tal? Muy buenas noches. Los daños a la naturaleza ya son irreversibles. Científicos estiman que en el año 2030 la vida habrá de adaptarse a nuevas condiciones o morir. Hoy los jóvenes levantan la voz, exigen detener el deterioro ante gobiernos sordos y cómplices de la destrucción. Y este es un tema para tratar a fondo. Nuevamente muy buenas noches. Como usted sabe, este programa está considerado para 4 bloques: a debatir, a polemizar, para informarnos. Y uno de ellos que es muy importante y habremos de tomar en consideración son las advertencias ante el cambio climático. Serias, duras y directas, sobre todo de los jóvenes. La rebelión precisamente de los muchachos para salvar al planeta. Este movimiento que se ha gestado ya en todo el mundo. La negativa de las potencias para frenar el deterioro ambiental. Vale más la economía de ellos que salvar al planeta. Y por supuesto, cuáles son los pronósticos y si es o no necesario soluciones. Vamos a iniciar, pero antes de ello vamos a escuchar las fuertes críticas y las declaraciones de la joven sueca, apenas 16 años, Greta Thunberg, en la cumbre del clima de la Organización de las Naciones Unidas. Escuche usted. It's all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Qué declaraciones. Yo recuerdo, tengo en la memoria, pues aquel intento de unificar al planeta a través de varios cantantes, We Are the World, que hablaba un poco del hambre. Ahora hablamos de la necesidad de salvar a este planeta. Maestra Nirel Escobar, ella es coordinadora del cambio climático del Fondo Mundial para la Naturaleza. Nirel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Qué muchas gusto gracias por la encontrarnos invitación. nuevamente. La doctora Andrea Cruz, quien es coordinadora de Estrategia de Biodiversidad y Cooperación de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias. Bienvenida, doctora. Me da mucho gusto tener también en este panel al doctor Andrés Flores Montalvo, director de Cambio Climático y Energía del Instituto de Recursos Mundiales México. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Y bueno, por supuesto, el doctor Marco Antonio Heredia Fragoso, quien es el coordinador general de Evaluación de Políticas de Cambio Climático en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Muy buenas ¿Qué tal, noches, doctor? Muy buenas noches. Ninel, empezamos contigo. Hay una rebelión fuerte, hay un grito ya de enfado, de molestia de los jóvenes contra estas generaciones, las nuestras, que no acabamos de escucharlos, pero estamos poniendo en serio riesgo la vida del planeta. ¿Qué opinas? Bueno, pues claramente estas movilizaciones de las generaciones más jóvenes del mundo y este despertar que ha traído aires nuevos a la discusión sobre cambio climático, que ha puesto el tema sobre la mesa en actores que a lo mejor no estaban antes, es un llamado de los jóvenes también, pero creo que hay 3 aspectos importantes que tomar en cuenta. Uno es que es la voz de los que seguramente van a sufrir las consecuencias más graves del cambio climático, dadas las perspectivas científicas de estos impactos en el futuro. Entonces, es la voz de los que van a pagar las mayores consecuencias sin haber sido responsables del cambio. Pero no las estamos pagando ya también nosotros. Las estamos pagando ahora, pero los pronósticos indican que si no transformamos radicalmente nuestros sistemas de producción y consumo, realmente está amenazada la sobrevivencia de la especie humana y de la vida como la conocemos hasta el momento. Y eso apunta a 2 horizontes claves, uno 2030 y otro 2050, ¿no? ¿2030 es la línea de la muerte? Pues no es la línea de la muerte, pero
son plazos en los cuales tendremos que estar haciendo unos esfuerzos impresionantes para reducir emisiones, mucho más de lo que estamos haciendo ahora, si no queremos llegar a impactos catastróficos, ¿no? Y eso se rebasan en el umbral de los 1.5 grados, 2 grados de calentamiento. Recordemos que ya llevamos 1 grado de calentamiento. Entonces, si seguimos haciendo lo que hemos estado haciendo hasta el momento, es decir, los sistemas de producción, la forma en la que producimos y consumimos, si no cambiamos radicalmente esos sistemas, pues estamos yendo hacia una línea de muy por arriba de los 3 grados. Y eso implica consecuencias catastróficas. ¿Cómo se ve un planeta catastrófico? Pues la ciencia tiene algunas señales. El informe del IPCC de los 1.5 grados y 2 grados ya nos habla de impactos importantes, por ejemplo, de billones de personas puestas en riesgo a eventos extremos, de desaparición completa de las arrecifes de corales en el mundo. Pero realmente hay muchos efectos en los cuales hay incertidumbre, pero esa incertidumbre no apunta al lado positivo, ¿no? Apunta al lado negativo de esos impactos. Lo que me parece muy interesante de la voz de los jóvenes es precisamente eso, de las voces más inocentes que hay en esta historia, ¿no? De las voces de jóvenes que nacieron hace muy pocos años, que no son los causantes ni del cambio climático ni de la extinción masiva de especies y que hoy por hoy están haciendo ese reclamo de responsabilidad de las generaciones anteriores, que es el corazón del desarrollo sustentable, ¿no? La parte intergeneracional. Y por otro lado también creo que es un actor nuevo en el discurso, en la demanda hacia los políticos. Y ahí es donde creo que hay mucha esperanza, ¿no? Al final de cuentas, los políticos responden a su electorado y en la medida en que las preocupaciones ambientales no estén en ese electorado que pone y quita a gobernantes, pues no van a responder y no van a tomar acción. Yo creo que la gran esperanza es que estos jóvenes no solo se movilicen ellos, sino movilizan a otros actores más y las preocupaciones ambientales suban en la agenda política, en la agenda de los políticos. Oye, ya habremos de debatir en unos minutos si en realidad los gobernantes llegando al poder sí atienden las necesidades del electorado, porque hay muchos casos que no es así. Andrea, dime una cosa, queda la duda todavía en esta polémica si realmente esto corresponde a un ciclo natural del planeta, en un ajuste natural, como hubo la era glacial, ahora el calentamiento, o es producto del hombre o ambas circunstancias. Bueno, en realidad no hay duda. O sea, no es un ajuste natural. No lo es. No a las tasas a las que los estamos viendo. Las especies se extinguen naturalmente, es parte del proceso de evolución. Todos nos vamos a extinguir como especies y habrán de nacer otras especies, ¿no? Diversificarse. Ese es el proceso de la biología como tal, ese es un proceso natural. Pero hay tasas de extinción que son relativamente naturales y hay tasas que no son naturales. Las que estamos viendo en este momento, con ya 1 millón de especies amenazadas, no son definitivamente naturales. Podemos perfectamente identificar cuáles son las causas principales de pérdida de biodiversidad, y hay causas directas de pérdida de biodiversidad, como son, desde luego, el cambio climático, que actúa de manera sinérgica, la pérdida de hábitat, la pérdida y la degradación de los ecosistemas, la sobreexplotación, o sea, cómo es que usamos de manera no sustentable a las especies y a los ecosistemas, las especies exóticas invasoras y la contaminación. Esas son las 5 principales causas de pérdida de biodiversidad que están, ¿no?, estudiadas a nivel mundial y que ocurren igual de la misma manera en México. Pero estas causas directas, digamos, son generadas por otras causas indirectas, que tiene que ver, justo como lo decía Ninel, con la forma en cómo producimos y con la forma en cómo consumimos, ¿no? Y digamos, los últimos 50, 100 años de la humanidad han sido los principales modificadores, ¿no?, de la naturaleza. Entonces, estas fechas, digamos, fatídicas, no es que se va a extinguir la naturaleza, o sea, la naturaleza va a continuar, no va a continuar como la conocemos, se va a modificar, y seguramente algunos seres humanos sobrevivirán, o muchos, ¿no? El asunto es... Vamos a hablar de Darwin y la teoría de la evolución, o aquí sería de la involución. Pues es un dilema moral, o sea, ¿quién va a decidir
quién sobrevive y quién no, ¿no? O sea, que es justo lo que están diciendo los jóvenes. Bueno, me estás robando mi futuro porque yo soy la que los que vamos a tener que pagar los platos por algo que no necesariamente hicimos nosotros, ¿no? A lo mejor nuestros padres sí porque consumieron como locos, pero no necesariamente ellos directamente, ¿no? Oye, ya nos están echando la culpa de muchas cosas, ¿no? Del cambio climático, del Brexit, y en fin. Marco Antonio, yo he visto que sí hay programas, estrategias que ayudan a la defensa o a salvar al planeta. Hablábamos hace mucho y con gran preocupación del hoyo de ozono. Hoy eso ya no es noticia, ya lo salvamos. Fíjate que los últimos 30 años han sido determinantes para la gestión ambiental y hemos tenido grandes cambios y la puesta en marcha de diferentes políticas y diferentes mecanismos justamente para atender esta problemática. Coincido con lo que aquí se ha dicho, quiero decirte que desde el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático pues tenemos que ver esto de manera integral. Vemos estos problemas ambientales desde una perspectiva amplia, desde una visión ecológica integral, y cambio climático es uno de los temas que atendemos junto con otros. Efectivamente, por la acción humana, hace algunos años, te puedo decir en los 80s y los 90s, ¿no? De hecho, justo por el tema del agujero en la capa de ozono le han dado el premio Nobel al doctor Mario Molina en 1985. Entonces, estos temas justamente pues, se vinieron estudiando, se vinieron entendiendo de una manera que llegamos a un punto en donde ya tenemos certidumbre por qué están ocurriendo. Capa de ozono, CFCs, clorofluorocarbonos, suben a la estratosfera y las partículas destrozan esta capa de ozono, que es el ozono es una molécula inestable de 3 partículas de oxígeno. Oye, a ver, voy a abusar de tu conocimiento, Marco Antonio. Explícanos un poco más claro, porque para la información colectiva que recibimos estamos destruyendo la capa de ozono. Sí. Pero cuando hay contingencia ambiental es porque hay demasiado ozono, entonces ya no entendemos, o no está hay, en diferente o sí hay. nivel. Está en diferente nivel. En la troposfera donde nos encontramos, tener el ozono es una partícula inestable, es oxígeno que se reúne ahí en 3 moléculas. Y eso es inestable, es tóxico y genera condiciones adversas en los seres humanos y en las plantas, en la naturaleza. Es decir, es un tóxico. A nuestra altura, a la altura de la superficie, es nocivo porque es muy tóxico. Pero a la estratosfera forma una capa que nos protege de los rayos ultravioleta, que es una capa natural y nos ayuda a mantener las condiciones de la atmósfera que permiten la vida, ¿no? El tema de las opciones que se dieron justo frente a esas sustancias HCFCs, que después contribuyen grandemente al calentamiento global. Entonces, ¿de qué me hablas? Te estoy hablando de sustancias que utilizamos, por ejemplo, para los aires acondicionados, las espumas, los refrigerantes, los aerosoles. Y estos productos tienen sustancias. Es un poquito justamente el tema global, o sea, cómo los satisfactores sociales que hemos encontrado, pues de alguna manera impactan en el planeta, en las especies, en los sistemas ecológicos. Entonces, se buscaron opciones para contar con refrigerantes, aires acondicionados, espumas, etcétera, aerosoles, pero eso generó problemas, impactos en el ambiente. Se buscaron opciones. Esas opciones generan otro tipo de problemáticas que tenemos que estar investigando, estudiando y que tenemos que tener respuestas claras. Dijiste hace un momento un tema muy importante. Ahora, ¿quién es el culpable? Yo creo que no se trata tanto de buscar culpables. La ciencia nos está diciendo que el planeta, los signos que está mostrando el planeta son inequívocos. O sea, hay un calentamiento global. Este calentamiento global está demostrando anomalías climáticas, las está generando. Hay una concentración de CO2 en la atmósfera que no habíamos visto en los últimos 800,000 años. 800,000 años. El mes pasado sobrepasamos los 412 partes por millón en la atmósfera en concentraciones de CO2. Estas son cantidades que nunca habíamos visto, o sea, ya ni siquiera cantidades antes de los periodos preindustriales. O sea, ¿provocadas por el hombre? Provocadas por el hombre. Pero a ver, o sea, ya es inequívoco. Este es el punto, Andrés, este es el punto. Quienes tuvimos la fortuna de acercarnos a los 40, 50, 60, aunque sea por información, veíamos
una industrialización absorbente, majadera, grosera, contaminante, chimeneas, carbón, etcétera. Hoy ya no se ve eso y estamos peor. ¿Por qué? Bueno, hay un factor que juega aquí, que es que muchos de los contaminantes que se emitieron en ese periodo y antes, desde la industrialización, pues tienen vidas medias en la atmósfera. O sea, ¿siguen vigentes? Siguen vigentes. El CO2 tiene una vida media de 100 años más o menos, pero hay otros contaminantes, otros de estos gases que emitimos, que pueden estar cientos de años, miles de años incluso en la atmósfera. Entonces, todavía tenemos consecuencias de la industrialización pasada. Y eso de que ya nos transformamos a procesos más limpios, pues yo lo pondría entre comillas, porque hay países que sí, que se han movido hacia energías alternativas, por ejemplo, renovables, hacia transporte eléctrico, transporte más limpio, hasta transporte público, por ejemplo, y que son mucho más sustentables. Pero la mayoría de los países no están en esa situación. Y hay procesos de desarrollo en países emergentes, por ejemplo, en China, en la India, en México, incluso en Brasil, que están haciendo que nos volvamos más urbanos, que se esté urbanizando la población, lo que hace que seamos más intensivos en el uso de energía, de bienes, y a la vez que nos volvamos clase media, que también consumimos más, ¿no? Pero aparte que somos muy urbanos, ya lo platicaremos después de la pausa, pues yo no entiendo las estrategias de este nuevo gobierno en mi país, que ahora estamos estimulando la compra de carbón, cuando otras naciones nos están mostrando y enseñando que pues, los caminos son diferentes, ¿no? Hay energías limpias. Esto es A Fondo, regresamos. A ver, la rebelión de los jóvenes para salvar al planeta. Y hablamos hace unos momentos de los gobiernos y hay también serias contradicciones. Andrés, hemos visto, por ejemplo, Estados Unidos que se niega a firmar los pactos más importantes, no solamente de la paz, sino también de control para el cambio climático. Y sin embargo, ellos argumentan que dentro de sus naciones, estoy hablando por ejemplo de Estados Unidos, Francia, Italia, esas grandes potencias, dentro de ellos están haciendo grandes esfuerzos, mucho mejor que las naciones que firman y no hacen nada. ¿Dónde estamos parados? Porque los jóvenes están gritando. Sí. Yo haría una distinción entre lo que hacen los gobiernos nacionales y lo que hacen algunos sectores dentro de los países en los que esos gobiernos operan. Y en Estados Unidos se da ese caso. El gobierno nacional tiene una visión, yo diría, retrógrada respecto a los temas ambientales, una visión pues, en la que está solo prácticamente, incluso dentro de las economías más desarrolladas. Pero hay muchos sectores, hay ciudades, por ejemplo, y sectores dentro de la sociedad, notablemente la industria, que se están moviendo hacia tecnologías más limpias y hacia formas más sustentables de vivir, de producir. Y eso lo hacen no solamente por salvar al planeta y por cuidar al clima, lo hacen porque hace sentido económico también. Y volviendo al caso del ozono, que platicábamos hace un rato, ahí se encontró una solución que era económicamente viable y que implicaba negocio. Y eso ayudó mucho a la solución del problema en un plazo relativamente corto. Se sustituyeron estas sustancias que estaban deteriorando la capa de ozono estratosférico y se volvió eso un nuevo negocio. En el caso del cambio climático ocurre lo mismo. Hay muchos negocios que pueden florecer, los negocios que tienen que ver con la energía limpia, por ejemplo, con la transición hacia modos más sustentables, con el transporte eléctrico limpio, en los que podríamos estar viendo una oportunidad si vamos más rápido también. Oye, seré muy inocente, pero entonces me estás diciendo que el cambio climático es cuestión de dinero, de negocio. El cambio climático es cuestión de cómo producimos y cómo consumimos bienes, lo cual tiene que ver con la economía en un sentido muy amplio. No es de moral, no es de ética, no es de hay elementos sobrevivencia. Hay elementos éticos, obviamente, porque quienes más se beneficiaron de ese consumo insustentable, quienes crearon este problema en mayor medida, no son quienes más lo están padeciendo. Los más vulnerables, como mencionábamos ahorita, son los más pobres en general, son los grupos que tuvieron poco desarrollo basado en la quema de carbón o la deforestación o la degradación de la naturaleza. Hay un problema ético, pero hay soluciones económicas. Yo no quiero quitar la mirada de lo impactante de los efectos del cambio climático, lo alarmante de lo que se está viendo y lo que viene, pero sí creo que hay que también agregar a ese discurso el de las soluciones, y las soluciones tienen en muchos casos oportunidades. Nosotros tenemos análisis en WRI y en algunos grupos de los que somos parte que ilustran respecto a las oportunidades económicas, no solo en la reducción de emisiones, también en las medidas de adaptación al cambio climático. Esas medidas se pagan solas, habría que hacerlas, incluso si no hubiera cambio climático, problemas ambientales, habría que invertir en transporte limpio, en energía limpia, porque eso nos vuelve más eficientes, vuelve a la economía más sustentable económicamente, socialmente
y también ambientalmente, que es la triple ventaja que todos quisiéramos en cualquier cambio tecnológico. Oye, pero los gritos de los jóvenes es para sordos, y lo pregunto con toda intención porque ya vimos lo que ocurrió en la Amazonia y ya vimos las respuestas que dio el presidente de Brasil. Sí, me parecía un profundo cinismo y una burla lo que declaraba el presidente, mientras, si mal no entendí, a razón de cada minuto se quemaba el espacio correspondiente a un estadio azteca. A ver, ¿los gritos son, Andrea, para sordos? ¿O qué tienen que hacer los jóvenes? Yo creo que justo este movimiento que estamos viendo ahorita da, como decía Ninel, un espacio de esperanza. Yo creo que pues tendríamos que empezar a escuchar a los jóvenes y acompañarlos, ¿no? Desde ¿no? las otras edades ya no tan jóvenes que somos, y organizarnos. O sea, yo creo que como sociedad civil todavía nos falta mucho para avanzar y justo comenzar a exigir a nuestros gobernantes con base en la información, que en ningún periodo de la humanidad habíamos tenido tanta información. O sea, no es por falta de información por lo que estamos cayendo en estas cosas. Ahora tenemos mucha información. Claro, hay muchas cosas que todavía no conocemos, pero la información para actuar ya la tenemos. Entonces, o sea, ahora ese no es el pretexto. Antes no sabíamos, ¿no?, que los refrigerantes causaban un agujero en la capa de ozono. Ahora ya lo sabemos cuáles son las soluciones tecnológicas. Puede haber soluciones tecnológicas. A mí a veces me da un poco de miedo esta parte de confiarle todo a la tecnología, porque pues no solucionas una cosa, pero entonces luego causas otro problema. Pero hay soluciones basadas en la naturaleza, y aquí es donde cambio climático y conservación de la biodiversidad pues son digamos la cara de una misma moneda, ¿no? En la medida en que conservemos ecosistemas, que conservemos la biodiversidad, también estamos aportando hacia la resiliencia y hacia la adaptación al cambio climático. Y aquí, digamos, hay 3 expertos en cambio climático, ¿no? Lo que he leído en algunas noticias, ¿no?, y en algunos estudios es, por ejemplo, la restauración de los ecosistemas es una solución para cambio climático que es básicamente o sea, relativamente barata, que podría ser viable y que podría salvarnos justo de estas perspectivas catastróficas, y de paso podríamos recuperar capital natural y podríamos recuperar biodiversidad. Entonces, o sea, las soluciones para algunos casos no son tan complejas. Hace falta voluntad política, y ahí es donde, pues no sé, hay que destapar oídos, ¿no? A ver, Ninel, no es crítica, es una mera percepción, pero aquí a los jóvenes no los he visto tan ocupados en este tema como en otras naciones. Cuando escuchamos, repito, que nuestro gobierno va a comprar carbón para generar electricidad, o que se va a construir 2 bocas, los veo muy pasivos, les preocupan más el 2 de octubre y otras cosas. ¿Qué pasa con los jóvenes mexicanos? Yo creo que hay un despertar muy reciente. O sea, claramente en México las preocupaciones ambientales no están dentro de las prioridades de la ciudadanía. Todos sabemos que por nuestro contexto, por las urgencias y por nuestra situación, que es muy válida como país, pues la seguridad y la economía siempre han sido por muchos años las preocupaciones más importantes, ¿no?, de los jóvenes y de los adultos y de los viejos. Algo que creo que es importante es que sí, el movimiento iniciado por Greta Thunberg ha resonado mucho en la juventud de todo el mundo y ha permitido una identificación de los jóvenes en todo el mundo, no importa de dónde sean. Yo soy muy tuitera y sigo todos los viernes mi timeline se llena de fotos de las marchas, de las huelgas que hacen cada viernes, pero está África, o sea, hay niños en Uganda, hay niños en India, hay niños en Australia, hay niños en México, hay niños en Perú, hay niños en Argentina. Creo que en México se tardó en despertar este movimiento, pero si comparamos, por ejemplo, la marcha que fue en marzo, me parece, de este año, a la marcha de septiembre, hubo un crecimiento exponencial.
en términos de las personas que se movilizaron en esa marcha, pero también hubo, en estos meses de marzo ahora, también hubo un proceso de organización mucho mayor de los jóvenes, porque también tenemos que entender que Greta Thunberg no es una organización, no es una AC, no es una fundación, no tiene miles de personas funcionando a su nombre, ¿no? Es una niña que tenía una preocupación, que dedicó toda su energía en eso y que estudió todo un problema y que levantó su voz en una forma de resistencia pacífica, pero individual, ¿no? Y este movimiento orgánicamente surgió y fueron los otros jóvenes que se inspiraron en Greta que se movilizaron. Entonces, lo que estamos viendo ahora en México y en todos los países es este proceso de organización interna de los jóvenes, a partir de las escuelas, de los papás que quieren apoyar a los estudiantes. Y algo que me parece muy importante y un aspecto muy destacado de estas movilizaciones de estudiantes es que, y lo dice Greta, es no me escuchen a mí, escuchen a la ciencia. O sea, los jóvenes están defendiendo la ciencia para la toma de decisiones políticas, que es distinto a muchos otros movimientos. Por ejemplo, los agricultores o los ganaderos en Brasil, que están muy vinculados a la generación de estos incendios recientes, no están diciendo escuchen a la ciencia, están diciendo yo tengo derecho a quemar mis tierras porque quiero producir y porque soy un actor clave, un stakeholder dentro de este país. Los jóvenes lo que están diciendo es escuchen a la ciencia, hagan lo que dice la ciencia para que todos tengamos un planeta en 20 años, ¿no? Entonces, creo que es algo muy valioso para jóvenes que tienen 16 años, 15 años, entienden más de ciencia que muchos políticos. Entonces, eso es creo que lo valioso. Creo que en México está surgiendo, me parece súper inspirador que algo le preocupe a los jóvenes, porque hay muchas discusiones de no están desmotivados, no tienen nada que les interese, y creo que el que les interese este problema es muy aliviador para muchas personas que trabajan en este. A ver, vamos a hacer una pausa y regresamos con más de este tema porque me parece que estamos olvidando hablar del factor educación y de las políticas demográficas. Hablamos aquí de políticas que están convirtiendo a las personas rurales o a la población rural en urbanas, pero ¿quién controla la demografía? Estos ciclos, estas migraciones que están generando y están también cambiando el ritmo de la naturaleza. Esto es A Fondo, regresamos. La negativa de las potencias, diría yo, las grandes potencias para frenar el deterioro ambiental. A ver, Marco Antonio, ahí decía Ninel la ciencia. Sí. Yo esperaría que los grandes científicos, los grandes cerebros, no estén aislados de la política y de los gobernantes. Esperaría. Sí. Porque tengo entendido que el ganado produce más contaminación que los automóviles, por ejemplo, por el gas metano y todo este tipo de cosas. Estamos en un problema grave de suministro de agua y yo no veo que ningún país realmente invierta, hablando de economía, invierta en la desalinización de los océanos. Para el calentamiento global yo no he entendido, ni he leído, ni he visto ningún proyecto gubernamental de crear búnkers subterráneos para salvar a la vida en caso de un verdadero calentamiento. Podemos soportar todo, menos, como decía Ninel, 2 grados para arriba del planeta y se acabó. No he visto una construcción de un búnker, bueno, salvo Canadá, y lo hacen por el frío, ¿no? Que son sus ideas subterráneas. ¿Qué está pasando con las grandes potencias? ¿No les interesa el tema todavía? Mira, son muchos temas, son varios temas, pero creo que estás tocando en un tema fundamental, el tema de la educación, el tema de la información y cómo se disemina, cómo se distribuye esa información. Y pues sí, es muy importante que los grandes científicos entiendan y expliquen esto, pero también es muy importante que los líderes, los políticos lo entiendan, lo asimilen, lo ejecuten, pero sobre todo la política pública tiene que incidir en la población, tiene que incidir en las personas. Y en este sentido es fundamental conocer cuál es, por ejemplo, la diferencia entre el clima, el estado del tiempo, la precipitación, la temperatura, que son conceptos que parece que todo el mundo sabe y todo el mundo maneja, pero hay diferencias, y en esas diferencias está justamente entender de qué se trata el cambio climático. Una cosa es el clima, que es decir, las condiciones que se esperan en un periodo más o menos de 30 años. O sea, la Organización Meteorológica Mundial dice, vamos a estudiar el clima en periodos de tiempo extensos, que nos permitan saber cómo están sucediendo estas anomalías. Otra cosa es el estado del clima que está ahorita allá afuera, puede estar lloviendo, puede haber precipitación, puede haber mucha humedad, etcétera. O sea, estamos hablando de diferentes conceptos, que es la temperatura, la humedad, los vientos. Con el cambio climático lo que estamos viendo es que todos estos patrones esperados cambian
y de repente no podemos predecir o es muy difícil predecirlos. Y es entonces cuando usamos los modelos que nos dicen por dónde más o menos va a venir estas anomalías climáticas. Pero son modelos, es un poco hacer una especie de futurismo, cómo van a venir las condiciones, si hay una radiación de tanto nivel o si es más intensa o es menos intensa. Entonces, lo que tenemos que anticipar y lo que tenemos que ver es, estos patrones de clima que estaban siendo regulares están cambiando. Eso es un hecho y ya está documentado. Entonces, lo que tenemos que entender es que con esta variabilidad lo que vamos a tener es más golpes de calor, baja en la humedad, mayor estrés hídrico, una mayor radiación solar, un calentamiento de las condiciones normales que esperaríamos en determinados lugares. Y esto todo tiene que ver con justamente lo que dicen los jóvenes. Por ejemplo, del 2001 para acá, 18 de los 19 años que han transcurrido son los más cálidos en el planeta. O sea, ya los jóvenes nacieron con anomalías climáticas que ya el clima está cambiando, ya varió. Del 2015 para acá hemos tenido los 4 años más cálidos de los que se tenga registro, es decir... Pero también los más fríos y también los más lluviosos. Es que son anomalías climáticas. Y también llueve donde no llovía. En promedio, justamente en promedio, ha subido el promedio de la temperatura. Y donde no llovía, ahora llueve. Y llueve cuando no te lo esperas. Y donde hacía calor, ahora están teniendo periodos más prolongados de frío, justamente. Y cuando hay gente que dice, oye, pues no que el calentamiento global, pues está haciendo mucho frío. Oye, es que ese es el tema. El tema del cambio climático es la anomalía climática que se deja ver en estos lugares, en estas regiones, y que tienen que ver mucho para ello cómo lo atiendes las condiciones locales. Porque justamente lo que se trata, y no sé si vamos a entrar a hablar un poquito más acerca de la adaptación, pero la adaptación tiene que ver con el proceso de cómo vas ajustando, cómo vas calibrando estas relaciones entre las personas, relaciones con los ecosistemas, con la biodiversidad, y cómo aprovechas los factores que están siendo benéficos, pero cómo también disminuyes o mitigas los factores que están generando un riesgo climático. Nevadas, granizadas, lluvias torrenciales, estas bombas de agua que de repente hemos visto últimamente en las ciudades, son fenómenos que antes no se veían. Y justamente el proceso de adaptación tiene que ver, uno, con entender qué está pasando, cómo está pasando y dónde está pasando. Y las personas, los ecosistemas, las especies que viven ahí, pues bueno, ¿cómo apoyamos a que estos procesos sean menos dañinos, tengan menos impactos negativos en todos estos ecosistemas socioambientales? A ver, Andrea, tú que eres la titular, la coordinadora de estrategia de biodiversidad y de cooperación, ¿los escuchan? ¿Los escuchan ustedes a los ambientalistas? ¿Les hacen caso las propuestas, la ciencia? O sea, realmente, es que uno puede encender la televisión, puede ver los periódicos, puede ver los medios, puede ver las redes sociales y es armamentismo. Ahí va la inyección de dinero. El narcotráfico, ahí va la inyección de dinero, la preocupación, los bitcoins. Y uno se pregunta si no es porque sale una chica guapa, semidesnuda, a decirme cómo está el estado del tiempo. No le entendí cómo va el cambio climático. Si nos escuchan a nosotros o si nosotros escuchamos a los... Si a ustedes los escuchan. No tanto como quisiéramos. Creo que sí, aquí hay que, o sea, el tema en particular, digamos, el cambio climático es muy evidente porque vemos estas anomalías climáticas en donde hay pérdidas de vidas humanas, ¿no? Y entonces en la medida en que vemos que hay pérdida de vidas humanas, la gente dice, ay, ¿no? Algo está pasando. En el caso de la pérdida de biodiversidad, pues no, o sea, no vamos a ver cuando una especie se extinga y no vamos a ver cuando una especie muy clave en un ecosistema se extinga y lo que puede pasar. El tema de la biodiversidad es mucho más complejo. Entonces, y además, digamos, como urbanitas que somos, creo que nos hemos distanciado mucho de la parte de la naturaleza, de entenderla y de sentirnos parte, ¿no? Pero como dice el doctor Sarucán, que es el coordinador nacional de la CONABIO, pues desayunamos, comemos y cenamos biodiversidad todos los días. No desayunamos clavos y tuercas, desayunamos leche, cereal,
fruta, huevos, ¿no? Que son, ¿no? Servicios que nos da la biodiversidad. Entonces, digamos, ahí hay una contradicción muy grande, porque somos parte de la biodiversidad, somos parte de la naturaleza y nos hemos distanciado, entonces ya no la escuchamos. Sí creo que tendrían que escuchar un poco más sobre lo que está pasando, no solo para cambio climático, sino para biodiversidad, que es como bastante más silenciosa en ese sentido, no puede gritar, o sea, no puede llovernos, ¿no? Pero hay países, Ninel, enormemente industrializados, con enormes científicos que nos quieren mostrar la cara buena de su cultura, como lo es Japón. Y te lo pregunto porque tú eres del Fondo Mundial para la Naturaleza, pero hemos visto unas imágenes de la pesca clandestina que hacen de la ballena o del atún, en donde matan especies como los delfines, y no pasa nada. Bueno. Ahí está Greenpeace. Sí. Algo, a lo mejor para poner el panorama global un poco más claro de qué tenemos que hacer y de cómo movilizar las voluntades necesarias, el IPCC también ya ha sido muy claro en el tema de soluciones. Se requiere la transformación de 4 sistemas principalmente: la energía, transporte, suelo e industria. Creo, de energía se ha hablado mucho, ya Andrés lo menciona, y creo que es un tema que se ha abordado mucho. En energía claramente están todas las soluciones tecnológicas disponibles, son económicamente viables, y aquí el punto es apurarse y que penetren las energías renovables en lo mayor, en el mayor alcance posible, y desfosilizarnos, por decirlo así. Energía, ¿no? transporte. En transporte se requiere también una transformación acelerada a un mejor diseño urbano de ciudades, a una mejor logística de transporte, porque transporte no es solo el metrobús, el auto que usamos todos los días. Nosotros que somos urbanos lo enfocamos mucho en el contexto de ciudades. Gran parte de las emisiones se relacionan en un contexto de ciudades, pero también está el tema de aviación, que ahí creo que es donde hay más retos dentro del ámbito de transporte, porque sigue siendo todavía muy difícil reducir emisiones en ese sector, pero también está el transporte de larga distancia, barco, todo lo que implique movilizar personas y mercancías. Pero ahí también tenemos que ir rápidamente hacia la electrificación de todos los sistemas de transporte, hacia un mejor diseño y también a un mejor diseño urbano. ¿Con ¿no? energía que es solar, por ejemplo? Sí, energías renovables, que abastezcan una red eléctrica. Si electrificamos todo el transporte y esa electricidad que nutre al transporte viene de energía renovable, estamos atendiendo gran parte del problema de emisiones. ¿Tú estarías de acuerdo con eso, Andrés? Sí, claro. Porque bueno, tú estás, a final de cuentas, en la dirección de cambio climático y energía. Sí, bueno, Ninel lo del Instituto ilustra de muy bien. Recursos Mundiales. Ahí están gran parte de las soluciones, y en el caso de México también. Nosotros hicimos algunos análisis que demuestran que México puede cumplir su meta climática más ambiciosa, que es 36% de reducción de emisiones respecto a la línea base para el 2030. Todavía no está, por cierto, esa meta en línea con la meta de calentamiento de 2 grados o 1.5. Hay que hacer más. Pero si esa fuera la meta de México, se puede cumplir con las tecnologías que ya están disponibles, que son económicamente viables, además, que se pueden establecer. Entonces? Pues nos falta tener una visión que nos lleve mirar hacia esas tecnologías y no mirar hacia el pasado. ¿No estamos dando pasos atrás? ¿México no está dando pasos atrás? Pues es una discusión que hay que tener, pero claramente en el sector energético yo creo que sí, en cierta medida. Vamos a hacer una pausa, regresamos con los pronósticos y las soluciones, pero no del gobierno, sino de ellos, los ambientalistas. Volvemos. Pronósticos y soluciones. Vamos a hablar de ustedes. Empezamos contigo, Ninel, que estás en la Coordinación de Cambio Climático del Fondo Mundial para la Naturaleza. ¿Qué propones? ¿Cuáles son las estrategias? Porque ahora vemos que los chavos pues ya toman su café sin popote y ya con eso creen que la libraron, ¿no? O ya no usan bolsas de plástico, creen que ya también la libran. A ver, ¿cuál es el pronóstico y qué soluciones propones? Bueno, las soluciones apuntan mucho a mi intervención anterior de la transformación en estos 4 sistemas. O sea, energía, tenemos que ir aceleradamente a energías renovables y desfosilizarnos del carbón, del gas, del combustóleo, que hoy por hoy sigue siendo importante en la matriz de los países, incluido México. En transporte tenemos que ir a la electrificación y al mejor diseño logístico del transporte, de personas y de mercancías. En el suelo yo creo que es donde hay más camino por recorrer.
Acaban de, hace poco tiempo sacó el IPCC su informe específico sobre suelo y los resultados son impactantes. Usamos el 73% de la superficie disponible que no está cubierta de hielo permanentemente y demás, tiene un impacto directo a nuestras formas de consumo, de producción y consumo. O sea, usamos prácticamente todo el planeta para abastecer nuestras necesidades con la población que hay ahorita. Que otro hallazgo importante en la transformación del suelo es que las demandas van a seguir creciendo y que lo que tenemos que hacer es producir más con menos suelo. Tenemos que cambiar radicalmente la forma en la que llevamos a cabo la agricultura, la ganadería, y eso pasa por eficientar, transformar los sistemas de producción y por otro lado cambiar nuestros hábitos, ¿no? O sea, consumimos demasiada carne y si producimos esa carne de la forma en la que la estamos produciendo ahorita, no hay manera de alimentar ni a la población ahorita ni la población de en 20 o 30 años. Y por otro lado, la industria. También existe, o sea, se requiere una transformación acelerada en la industria. Ahí creo que pasa mucho por la línea de la regulación industrial y por el entendimiento de las industrias de que tienen que ser parte de esta transformación. Andrés Flores, ¿qué propone y cuál es el pronóstico de ustedes, el Instituto de Recursos Mundiales México? Bueno, nosotros hemos apoyado muchos análisis que están argumentando que hace sentido este tipo de soluciones, como las que menciona Ninel. En transporte tenemos muchísimos estudios y muchos años de estar proponiendo soluciones muy concretas que pueden ayudar a reducir las emisiones. Yo solamente complementaría lo que ya comentó Ninel, que en ello estoy totalmente de acuerdo. Va a haber poco debate con ella en ese sentido, con la parte de la adaptación, porque independientemente de lo que podamos hacer para reducir las emisiones, el tiempo ya se nos está acabando. Como decíamos al principio, muchos gases tienen vida media en la atmósfera de cientos de años. Entonces el cambio climático va a continuar y se va a exacerbar. Y hay que hacer mucho para adaptarnos a ese cambio climático. Nosotros acabamos de publicar, como parte de la Comisión Global de Adaptación, un reporte donde se ilustra también que hay que invertir en adaptación porque hace sentido económico. Se paga 4-1. Cada dólar que inviertas o cada peso o cada cualquier moneda, Bitcoin, como tú mencionabas, lo que sea, se paga 4 veces en plazos relativamente cortos, porque estamos evitando los impactos que ya estamos viendo, los huracanes tan severos, tendrían menos consecuencias si tenemos, por ejemplo, sistemas de alerta temprana. Es la primera medida que tendríamos que tener y México ya tiene algunas medidas de adaptación en ese sentido, pero hay que ir más rápido en sistemas de alerta temprana. Agricultura más sustentable, que use menos recursos, menos agua, que produzca bienes que no sean tan intensivos en agua, que a veces los estamos exportando y lo que exportamos es agua en cierta medida. En el sector hídrico hay mucho que hacer en temas de sustentabilidad también. En infraestructura hay también que volver la infraestructura más resiliente porque sabemos que los fenómenos que antes ocurrían cada 20 años ahora van a ocurrir cada 5 o cada 2. Entonces hay que tener infraestructura, sobre todo en las costas, que aguante esos fenómenos. Los puentes deben resistir esos fenómenos que tienen periodos más cortos. Y una última que tiene que ver más con los temas de Andrea, que tiene que ver con los manglares y la conservación de las zonas costeras y estos ecosistemas que nos ayudan a proteger a la biodiversidad, pero también a las comunidades que viven cerca de las costas. Andrea, para la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, ¿cuántas Dian Fossey necesitamos para salvar a los gorilas o cuántos Jacques Cousteau, Ramón Bravo para salvar la vida marina? ¿Cuáles son los pronósticos de ustedes? Bueno, pues como ya decía, ¿no? Así como hay un IPCC también, o un panel intergubernamental para cambio climático, también hay algo parecido para biodiversidad y ecosistemas. Y recientemente sacaron la primera evaluación global y sacaron las evaluaciones regionales en donde indican que hay ya 1 millón de especies en peligro de extinción, ¿no? Justo retomando lo que decía Ninel, que el 70% de la superficie terrestre ha sido modificada e impactada ya grandemente. Para México estamos exactamente igual, más o menos el 70% de la superficie en México ha sido grandemente impactada. Y no es cuestión de salvar una especie, no, porque ahí no vamos a avanzar mucho. Hemos gastado muchísimo dinero en salvar una pequeña especie, cuando en realidad lo que no estamos atendiendo son las causas profundas, que son los ecosistemas donde viven las especies. Y retomando un poco el comentario de Andrés, por ejemplo, los manglares.
no es solo conservar biodiversidad, es una medida de adaptación muy barata. Ya están, México tiene un sistema, o sea, el mejor sistema de monitoreo de manglares que tiene la Conavio y que mantiene la Conavio, el mejor sistema de monitoreo de manglares en el mundo, los tenemos, sabemos cuál es la superficie de manglares, si se está perdiendo, si no se está perdiendo, ¿no? Tenemos estos sistemas ya que nos indican, ¿no?, hacia dónde tenemos que ir. En muchos sentidos, México tiene las capacidades científicas y técnicas para abordar eso. En la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad coordinamos la actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, que aborda también muchos de estos temas que tienen que ver con cambio climático, pero que también tienen que ver con la biodiversidad y con la manera en cómo producimos y cómo consumimos y cómo nos relacionamos con la biodiversidad. Y ahí pues todo el tiempo estamos haciendo también análisis, ¿no? Y proponiendo, ¿no?, modificaciones a las políticas públicas para ir más entre esa línea. A ver, vamos cerrando y vamos con 2 minutos para el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Marco Antonio le preguntaba a Andrea cuántas Dayan Fossi, Jacques Cousteau, Ramón Bravos necesitamos. A ti te preguntaría cuántos Sarucán, cuántos Marios Morina o cuántas Julias Carabias, que por cierto ayer recibió el doctor honoris causa por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cuántos personajes nos hacen falta para ello? Pues mira, yo creo que los personajes los tenemos y ellos son personajes destacados, ellos y ellas son personajes destacados. Yo te puedo decir que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático concentra una muy buena parte del conocimiento técnico sobre estos temas. O sea, como ya se dijo, México es un actor destacado internacionalmente, México es reconocido. Nuestra directora general participó la semana pasada en el panel intergubernamental de expertos, la doctora Amparo Martínez, justamente en el último reporte sobre océanos y cambio climático. La ciencia la tenemos, estamos generando las condiciones justamente para la toma de decisiones. Yo creo que aquí es muy importante incorporar las políticas de cambio climático, los temas, los elementos de cambio climático en las políticas sectoriales, transversalizar todo esto de lo que estamos hablando aquí. Yo escuchaba con mucha atención lo de la energía. Energía no solamente es producir electricidad, energía tiene que ver con eficiencia energética, tiene que ver con ahorro de energía, tiene que ver con condiciones de cómo le das elementos a la población para que tenga sus propios mecanismos, transporte integral, integrado, electromovilidad, agricultura, ganadería. Y en los estados y en los municipios hay un gran potencial de poder atender estos temas. El Instituto Nacional de Ecología también hace el inventario, te puedo decir también un inventario de gases y compuestos de efecto invernadero de orden mundial. O sea, la información que tenemos y generamos sirve para la toma de decisiones y cada vez debe conocerse mejor qué y en dónde se está generando, para que si hay decisiones de Estado que dicen, oye, pues ahora voy a producir así, bueno, ok, esta es una llave. ¿Y dónde movemos? ¿Dónde cerramos la agricultura? Estamos hablando del 13%, 14% de todas las emisiones, agricultura y ganadería. Pues vamos metiendo ahí soluciones naturales, vamos viendo soluciones que estén en línea con el aprovechamiento de especies nativas. Ya experimentamos, ya a estas alturas ya tenemos el conocimiento de lo que ha funcionado y lo que no, y cómo esas soluciones naturales incluso nos sirven para otros temas como conservación de los bosques. El tema de los incendios forestales que vivimos hace poquito, pues tiene que ver con cambio climático, con calidad del aire, cómo integramos estos temas que van de la mano y cómo generamos condiciones de bienestar, cómo destacamos co-beneficios a la salud, al bienestar de las personas. Tenemos mucho por hacer y hay que hacerlo ahí, independientemente de 1 o 2 proyectos que estén ahí y que se vayan o no se vayan a hacer, que no es el tema de esta mesa, pero sí qué sí podemos hacer y en dónde lo podemos hacer con base en soluciones naturales. Una respuesta rápida, una pregunta rápida. Cerramos este programa, Ninel, ¿con pesimismo o con esperanza? Con esperanza, siempre. Andrés, ¿con pesimismo o con esperanza? Con esperanza realista, porque hay que ir muy rápido a hacer las cosas. Marco Antonio, con esperanza realista igual coincido, con mucha esperanza. Andrea. Con esperanza también. Entonces, realista. la otra pregunta, sí. Y de manera rápida, ¿podemos confiar en ustedes, sí o no? Sí, claro. Seguro. ¿Podemos confiar en ustedes, sí o no? Sin duda, por favor. ¿Andrea? Seguro. Bueno, conste, quedaron grabados y en vivo también. Muy bien, Ninel, muchas gracias. Gracias. Gracias, Andrés. Gracias, Carlos. Gracias, Encantado. Marco Antonio, muchas Gracias. gracias. Muchas gracias también. Gracias. Gracias y gracias a usted. Tiene la mejor opinión y sobre todo
la más profunda responsabilidad para atender este asunto. Esto es A Fondo. Gracias. Nos encontramos en la próxima. Buenas noches.